Muy buenas noches a todos. Es un honor, una alegría poder venir esta noche, poder acompañarnos y compartir la palabra. Yo me llamo Andrés James y soy el pastor de la Iglesia Bíblica de Montevideo. Y bueno, estamos aquí en Uruguay como hace unos 6 años y plantamos una iglesia allá, y bueno, en los últimos años también hemos tenido la oportunidad de poder conocer un poco al pastor Juan, al pastor Mark y también a pastor Esteban, y realmente una bendición poder conocerlos y también el ánimo que han sido para nosotros. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de 1 Corintios, capítulo 15. Y vamos a leer a partir del versículo 1. 1 Corintios 15 y a partir del versículo 1. Y dice así: Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, hay así, en este día recordamos la resurrección de Jesucristo. Y Padre, te damos gracias por esa gracia tan inmensa que nos has mostrado al enviar a Cristo a morir en la cruz por nuestro pecado. Te damos gracias porque Cristo no permaneció en la tumba, sino que su obra de salvación fue completada y consumada, y Cristo resucitó. Y Padre, te damos gracias por esta oportunidad de poder recordar estas verdades esta mañana. Oramos, Padre, que nos ayudes a comprender tu palabra, tu mensaje, que nos ayudes a entender la relevancia de la resurrección y que nuestras vidas puedan ser transformadas. Y Padre, recordamos y reconocemos que necesitamos de tu gracia para poder entender tu palabra, que no podemos solos, y pedimos que en estos minutos las palabras que salgan de mi boca y las meditaciones de nuestro corazón sean agradables a ti. En el nombre de Jesús. Amén. La angustia, el sufrimiento, el miedo de envejecer, el miedo de morir, el dolor de perder a una persona amada en nuestras vidas, la culpa por errores que hemos cometido en el pasado, la incertidumbre de qué sucederá en el futuro. Todas estas son realidades que nos afectan al vivir en un mundo caído, y son realidades que pueden causar que incluso la persona más fuerte pueda caer en un estado de tristeza, un estado de melancolía de la cual no puede salir. La pregunta es, ¿qué nos impide que seamos arrastrados al calabozo del desánimo cuando nuestros ojos son abiertos a la realidad de que absolutamente todo lo que tenemos, todo lo que amamos en esta tierra, tarde o temprano será arrebatado de nuestras manos? ¿Cómo enfrentamos esa realidad sin ahogarnos en el desánimo?
Nuestro único refugio ante esa realidad, nuestro único sostén que nos rescata de ahogarnos en ese desánimo, es la realidad de lo que recordamos esta tarde, esta noche, este día, y es la realidad de la resurrección. Es una realidad que cambia absolutamente todo en nuestras vidas. Y esta tarde quería compartir con ustedes, en base al pasaje que leímos, dos verdades sumamente importantes para nuestras vidas. La primera es la realidad de la resurrección y la segunda es la relevancia de la resurrección para nuestras vidas. Entonces, primeramente vamos a hablar de la realidad de la resurrección y en segundo lugar sobre la relevancia de la resurrección para nuestras vidas. En primer lugar, la realidad de la resurrección. Como pueden ver en este pasaje, Pablo empieza este pasaje expresando el deseo que él tiene de poder comunicar o reiterar para sus oyentes las buenas noticias del Evangelio. Y dice en los versículos 1 y 2, dice: ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Lo que Pablo explica aquí es que su evangelio, el evangelio que él predica, que en realidad es el evangelio de Dios, es un evangelio, es una buena noticia que trae salvación de la culpa y de la condenación del pecado. Es decir, que es un evangelio que trae vida eterna, si es que nos mantenemos firmes en ese evangelio. Y a continuación, en los versículos 3 y 4, empieza a explicar cuál es el contenido de ese evangelio, es decir, en qué consiste este evangelio. Y lo que les dice es lo siguiente, dice: porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿En qué consiste el evangelio que Pablo predica? Este evangelio consiste en esencialmente dos grandes verdades. La primera verdad es que Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la primera realidad. Y la segunda es que Cristo resucitó al tercer día. Y sobre esas dos verdades fundamentales se fundamenta toda nuestra fe. Toda la fe cristiana está cimentada y fundamentada sobre esas dos verdades centrales: que Cristo murió por nuestros pecados y que Cristo resucitó al tercer día. ¿Y por qué esas dos verdades son tan importantes? Para empezar, ¿por qué es tan importante el hecho de que Cristo haya muerto por nuestros pecados? Esa verdad es importante porque si no fuera por la muerte de Jesucristo, no habría perdón de nuestro pecado. Si Jesús no hubiera muerto en esa cruz, no habría salvación para nosotros, y ni mucho menos habría una esperanza futura y eterna. Por eso es tan importante este primer pilar de la fe cristiana, que Cristo murió por nuestro pecado. Hoy en día muchas personas piensan que pueden obtener la vida eterna por sus propios esfuerzos y por sus propios méritos. Muchas personas tienen la idea de que en el cielo existe una especie de balanza cósmica que mide nuestras obras y que determina nuestro destino eterno. Y muchas personas se sienten cómodos con esa idea de una balanza cósmica en el cielo porque no se consideran grandes pecadores. Ellos tienen la idea de que si se midieran sus obras, las obras buenas pesarían más que las obras malas y que por lo tanto terminarían en el cielo. Pero si bien esa forma de pensar es muy común, si ustedes salen a la calle y preguntan a una persona religiosa, probablemente les dirá eso. Pero si bien esa forma de pensar es muy popular, tiene serios errores. En primer lugar, es una idea que no encontrarás en la Biblia. Puedes leer toda la Biblia de tapa a tapa y en ningún lugar habla de esa balanza. El segundo problema es que aun si esa balanza existiera, la realidad y lo que la Biblia nos muestra es que incluso nuestras obras, nuestras mejores obras, están contaminadas de pecado. Es lo que la Biblia enseña. Y por lo tanto, si tuviéramos que clasificar nuestras obras y ponerlas en la balanza, incluso las obras
que nosotros consideramos buenas, las obras de las cuales nos jactamos, de las cuales nos sentimos bien, en realidad tendrían que ir al lado de las obras malas, porque están manchadas de pecado, y lo único que haría es aumentar aún más nuestra condenación. Pero el tercer problema con esta idea de la balanza cósmica es que presenta la ley del Señor como si fuera una serie de preceptos independientes, cuando en realidad la Biblia habla de la ley de Dios como un solo conjunto. Y me gusta mucho como lo explica el autor Marty Makowski en un libro de teología que tiene para niños. Él usa una ilustración y dice que no deberíamos pensar en la ley del Señor como una colección de platos o de losas independientes, donde si tú rompes o haces caer una losa, un plato al suelo y se rompe, los otros platos quedan intactos. Esa no es como la Biblia presenta la ley del Señor. Más bien deberíamos ver la ley de Dios como un solo plato íntegro. Es decir, que si rompes una esquina, el plato entero queda destruido. Y así es como la Biblia habla de la ley del Señor. Es lo que Santiago dice en Santiago 2, cuando dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Por lo tanto, esta idea de la balanza cósmica no tiene ningún fundamento bíblico. Y en ese mismo libro de teología para niños de Marty Makowski, usa una analogía que me gustó mucho y que me parece muy poderosa en cuanto al pecado. Y él dice, imagina si tú estuvieras en un día caluroso de verano, estás con mucho calor, tienes mucha sed y tienes ahí un vaso de agua cristalina, pura, limpia, y tú vas para tomar este vaso de agua refrescante y de repente sucede algo terrible. Los excrementos de un pájaro caen al agua en ese momento. ¿Qué harías con ese vaso en ese momento? ¿Tomarías ese vaso? ¿Justificarías la pureza de este vaso? Dirías, bueno, este vaso tiene una impureza de quizás es 1% del contenido de este vaso es contaminado, pero el resto del vaso, el 99% del vaso, 99% del contenido restante es puro. Entonces lo voy a tomar. ¿Dirías eso? Creo que nadie haría eso, ¿no es cierto? Nadie haría eso, porque lo cierto es que aunque esa partícula contaminante es muy pequeña en comparación al resto del vaso, esa contaminación hace que todo el vaso sea inservible, hace que todo el vaso sea repugnante, hace que todo el vaso sea descartable. Y así es el pecado. Por más que sea un pedazo pequeño de pecado, por más que sea una mínima cantidad de pecado, la más mínima cantidad de pecado hace que todo quede arruinado, que todo sea inservible. Quiero preguntarte esta noche, ¿alguna vez has pecado? ¿Alguna vez has hecho algo que no deberías haber hecho? ¿O no hiciste algo que deberías haber hecho? ¿Alguna vez tu amor por Dios fue imperfecto? ¿Tu amor por otras personas fue imperfecto? Creo que si somos honestos, todos nosotros tendríamos que afirmar que sí. Es más, no lo creo, lo sé. Si somos honestos, todos nosotros tenemos que admitir que somos pecadores. Y si todos nosotros somos pecadores, eso significa que delante de Dios somos culpables, que delante de Dios somos inaceptables, así como ese vaso impuro, y que delante del Señor somos merecedores de un castigo eterno. Y eso es la terrible noticia de nuestro pecado, es la horrible noticia de quienes somos sin un Salvador. Pero lo que es precioso de la Biblia es que la Biblia nos habla de que si bien Dios es santo, si bien es justo, también es increíblemente misericordioso. Y en su bondad, Dios ha provisto un medio para nuestro rescate, que en su amor Dios envió a su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, para que actúe como nuestro sustituto. Jesús no merecía ningún castigo.
Jesús era completamente perfecto, completamente inocente. Sin embargo, en su amor, Cristo fue a esa cruz para recibir el castigo que nosotros merecíamos. Para que nosotros, al aceptar el regalo de la salvación por medio de la fe, seamos salvados de ese castigo que merecíamos y que más bien podamos recibir la recompensa de la vida perfecta de Jesús. Y por eso es tan importante este primer pilar del Evangelio, que Cristo murió por nuestro pecado. Pero como les decía, hay un segundo pilar del Evangelio que es igual de importante, y es que Cristo resucitó al tercer día. Que Cristo resucitó al tercer día. Y este es un aspecto que muchas veces olvidamos de mencionar cuando compartimos el Evangelio. Muchas veces cuando hablamos de la obra de Cristo es un aspecto que quizás no le damos tanta importancia, pero en realidad es un aspecto muy importante. Es una parte fundamental de la buena obra de salvación. Porque si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos, la obra redentora de Cristo hubiera quedado inconclusa. Dios estaría muerto. Nosotros permaneceríamos en un estado de pecado y corrupción, y no habría ninguna esperanza para nosotros más allá de la tumba. Como Pablo mismo declara en el versículo 14, si Cristo no hubiera resucitado de la muerte, vana sería entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. O como explica en el versículo 17, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería falsa y todavía estaríamos en nuestros pecados. La resurrección es lo que comprueba que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios, es lo que comprueba que el sacrificio de Jesús verdaderamente fue aceptado por el Padre, es lo que confirma que nuestros pecados verdaderamente fueron perdonados, y es lo que confirma que verdaderamente tenemos una esperanza eterna. Si no fuera por la resurrección, absolutamente nada de eso sería cierto. Y por lo tanto, la resurrección de Jesucristo es una parte fundamental de las buenas noticias de salvación. Pero la pregunta es, ¿cómo sabemos que la resurrección realmente sucedió? ¿Cómo sabemos que Cristo realmente resucitó? Sabemos que Cristo resucitó de entre los muertos porque, a diferencia de todas las otras religiones en el mundo, el cristianismo no se basa simplemente en sueños y visiones que son imposibles de comprobar. Todas las demás religiones se basan en sueños y visiones que nadie puede comprobar. Pero a diferencia de eso, el cristianismo se basa en hechos históricos que ocurrieron en el tiempo y en el espacio, que fueron presenciados por testigos oculares y que por lo tanto son históricamente comprobables. Y eso es lo que Pablo busca señalar en los versículos 5 al 8, cuando habla de que después de resucitar, Jesús se le apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, es decir, a Pablo. ¿Qué es lo que este pasaje está buscando señalar? Lo que este pasaje busca señalar es que la resurrección de Jesucristo es un hecho histórico. Es un hecho histórico que se confirma no solo con una o dos personas independientes que afirmaron haber visto al Cristo resucitado, sino que es algo que es confirmado por literalmente cientos de testigos que tuvieron un encuentro personal con el Cristo resucitado y que lo vieron con sus propios ojos. Pedro, Pablo, Jacobo, el medio hermano de Jesús, los apóstoles, y después más de 500 personas. Y uno podría preguntarse, ¿y qué tal si esos 500 testigos mintieron? ¿Qué tal si inventaron esta historia acerca de la resurrección y Jesús realmente no resucitó de la muerte? Bueno, si esa es la posición que vamos a tomar,
Hay una pregunta muy importante que debemos hacernos. Y la pregunta es, ¿qué ganarían estas personas con inventar semejante historia? ¿Qué ganarían? Estas personas que afirmaron haber visto a Jesús resucitado, ¿se hicieron ricos? ¿Se hicieron poderosos? ¿Lograron salvar sus vidas y las vidas de sus familiares? No, si miramos los registros de la historia, vemos que estas personas, estos testigos, no ganaron absolutamente nada en esta tierra al afirmar que Cristo había resucitado de la muerte. Más bien, tuvieron que afirmar esto a gran costo personal. Muchos de ellos sacrificaron sus comodidades, sus pertenencias e incluso sus mismas vidas. Y por lo tanto, necesitamos preguntarnos si estamos dispuestos a llegar a la conclusión de que estos testigos oculares sacrificaron absolutamente todo por algo que sabían que era una mentira. Eso no tiene sentido. Es muy difícil tratar de defender esa postura. Si miramos los registros de la historia con honestidad, necesitamos estar preparados para admitir que hay mucho fundamento histórico para afirmar la veracidad de la resurrección de Cristo. Y mucho más si miramos los ejemplos de hombres como Pablo en los versículos 9 y 10, que experimentaron una transformación radical en su vida como resultado de haber visto a Cristo resucitado. Un hombre como Pablo, que pasó de ser un perseguidor de la iglesia a ser uno de sus más grandes defensores. ¿Cómo explicamos eso? Eso es algo que únicamente se puede explicar a la luz de la resurrección de Jesucristo. Y por lo tanto, hay un fundamento muy fuerte, históricamente hablando, para la veracidad y la realidad de la resurrección de Jesucristo. Pero habiendo hablado sobre la realidad de la resurrección, quisiera que podamos pasar a la segunda parte de este mensaje y que podamos hablar y pasar el resto de nuestro tiempo hablando sobre la relevancia de la resurrección para nuestras vidas. La relevancia de la resurrección. Y no vamos a hacer un estudio expositivo de la última parte de 1 Corintios 15, porque es un poco más largo y no tenemos el tiempo para ver todo eso en detalle en este momento. Pero si después quieren leer el resto de este capítulo en sus casas, algo que verán y que descubrirán es que este pasaje habla de dos grandes verdades que son ciertas acerca de nosotros los cristianos como resultado de la resurrección de Jesucristo. Y la primera verdad que es cierta de nosotros es que si Cristo realmente resucitó de entre los muertos, nuestros pecados fueron perdonados. Nuestros pecados fueron perdonados. Pablo afirma en el versículo 17 que si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es falsa y todavía estamos en nuestros pecados. Pero ¿qué pasa si Cristo verdaderamente resucitó de entre los muertos? Bueno, si Cristo verdaderamente resucitó, entonces todo eso es diferente, ¿no es cierto? Porque si Cristo realmente ha resucitado de entre los muertos, eso significa que hubo uno que murió como sustituto por mi pecado. Y significa que que mi sacrificio fue aceptado a mi favor por el Padre. Yo ya no necesito cargar con la culpa y la vergüenza de mis pecados pasados, porque hubo uno que cargó esa culpa y esa vergüenza por mí. Si Cristo verdaderamente murió y resucitó de entre los muertos, significa que gracias a su sacrificio mis pecados fueron lanzados al fondo del mar y que nunca nadie podrá ir al fondo del mar para volverlos a traer, para traer una acusación contra mí, porque Cristo ya pagó por esos pecados. Pero hay una segunda realidad que se aplica a la vida del creyente si es que Cristo realmente resucitó. Y es que así como Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros también resucitaremos de los muertos. Y esto lo vemos con especial claridad en los versículos 20 al 22, donde dice: pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos,
primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué es lo que este pasaje nos está diciendo? Lo que este pasaje nos está diciendo es que Cristo ha resucitado y nos está diciendo que Cristo es las primicias de los que duermen. ¿Qué significa eso? Significa que Cristo es la primera muestra de lo que será cierto de todos los que están en Él. Que Cristo es el primero que resucitó y que ahora todos los que están en Él experimentarán lo mismo que Él. Él es el primero, Él es las primicias, pero que lo que sucedió con Él también sucederá con todos los que vienen después y que están en Él. Porque así como en Adán todos mueren, también todos aquellos que han creído, que han confiado en Cristo, serán vivificados, es decir, que resucitarán a nueva vida. Y lo que Pablo nos muestra en el resto del capítulo, que pueden leer después, Pablo nos va explicando cómo será esa resurrección para los creyentes. Y es muy esperanzador, muy precioso lo que Pablo explica. Lo que él nos dice es que esa resurrección de los creyentes será corporal y no solamente espiritual. Nos habla de que esa resurrección será gloriosa, porque ya no estaremos sujetos a la corrupción física y moral a la cual estamos sujetos en esta tierra. Nos habla de que esta resurrección será gloriosa, porque estaremos, gozosa, porque estaremos en la presencia de nuestro Señor, nuestro mayor tesoro, y porque le daremos el reino de Dios, y que además será eterna, porque nunca acabará. Y esas verdades, si realmente nos ponemos a meditar en ellas, son hermosas, son preciosas. ¿Cómo esta realidad afecta nuestras vidas, aquí y ahora? ¿Cómo es que afecta nuestras vidas saber que nuestros pecados fueron perdonados y saber que algún día resucitaremos a vida nueva? Hay muchas maneras que estas verdades se aplican a nuestras vidas, pero quiero esta noche mencionar 3 implicaciones del perdón de Dios y de la resurrección para nuestras vidas. En primer lugar, estas verdades implican que ya no necesitamos temer la muerte, que no necesitamos temer la muerte. Algún día, cada uno de nosotros vamos a morir. Es una cuestión de tiempo. Todos nosotros, absolutamente todos, vamos a morir. Para una persona que no ha conocido a Cristo, para una persona que no ha experimentado el perdón y la esperanza que Cristo da, esa es una realidad aterradora. Es aterrador pensar de que un día voy a morir y que no hay ninguna forma de escapar de eso. Eso es aterrador. Pero para aquel que está en Cristo, esa persona no necesita temer la muerte. Incluso podemos esperar el día de nuestra muerte con gozo. ¿Y por qué? Porque si bien el proceso de morir puede ser doloroso, si bien el camino hacia la muerte puede ser muy difícil, lo cierto es que un cristiano puede mantenerse firme en la esperanza de que lo mejor está por venir. Que no importa cuán difícil sea esta vida, no importa qué tengas que pasar, lo mejor está por venir. Y eso te cambia completamente la forma que enfrentas esas cosas. Como decía el predicador Charles Spurgeon, decía, la muerte no es un castigo para el creyente, sino la puerta al gozo eterno. Como dice el escritor Leon Morris, Cristo le ha quitado el aguijón a la muerte. La muerte es ahora ganancia. Ahora el creyente puede desear partir para estar con Cristo. Eso es hermoso. Una segunda implicación de saber que los que están en Cristo han sido perdonados y que resucitarán es que cuando uno de nuestros hermanos en Cristo muere, no necesitamos entristecernos como lo hacen aquellos que no tienen esperanza. En el mundo, cuando una persona muere, no hay ninguna esperanza de reencuentro. No hay ninguna esperanza.
Las personas muchas veces hablan de que se van a volver a encontrar después de morir, pero en realidad es una esperanza que no tiene ninguna base, ningún fundamento real. La muerte es el punto final de la relación entre esas dos personas. La muerte es el último momento, y ya no habrá más reencuentro. Y eso es una verdad muy dolorosa que incluso puede llevar a una persona a un profundo sentido de pesar que es insoportable. Pero lo que es precioso es que cuando muere uno de nuestros hermanos en Cristo, no necesitamos entristecernos de la misma manera que lo hacen aquellos que no tienen esperanza. Si bien es verdad que sentiremos dolor, porque es doloroso tener que despedirse por un tiempo de alguien que amas, no es una tristeza absoluta. ¿Por qué? Porque en medio del dolor podemos tener el gozo de saber que esa persona que amamos en este momento se encuentra mejor de lo que jamás estuvo en esta tierra. Y además podemos tener el gozo de que en un futuro no muy lejano estaremos nuevamente con él o con ella. Y una tercera implicación de saber que Cristo perdona y resucita a los suyos es que los cristianos podemos sentir paz en medio de las mayores pruebas y dificultades de la vida. Que podemos sentir paz en medio de las mayores pruebas y dificultades de la vida. Alguien que no tiene a Cristo no puede sentir paz en medio de los más grandes sufrimientos, porque esta es su única vida y puede ser extremadamente frustrante, extremadamente desesperante pensar que en la única oportunidad que yo tengo para vivir, las cosas no están saliendo como yo quisiera. Puede ser extremadamente frustrante. Pero si yo estoy en Cristo, no necesito frustrarme y desesperarme de la misma manera. Porque lo cierto es que en estos 80, estos 90 años que nos toca caminar por esta tierra, ese tiempo no es la totalidad de nuestras vidas. Es más, es una porción mínima de nuestras vidas. Sabemos que después de este tiempo, en realidad viene la eternidad, ¿no es cierto? Que viene la resurrección. Entonces, si bien las pruebas y las dificultades pueden ser muy dolorosas, podemos tener paz sabiendo que estas pruebas y dificultades no durarán para siempre. Podemos saber además que si Dios permite algo en nuestras vidas, tiene un propósito para hacerlo, un propósito que es bueno, un propósito que en la eternidad tendrá sentido. Y por lo tanto eso cambia todo. Como dice Pablo en 2 Corintios 4:17, esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Quisiera terminar nuestro tiempo esta tarde contándoles una historia. Hace algunas semanas estuvimos con mi esposa en Estados Unidos y una noche nos invitó a su casa uno de nuestros amigos, que en realidad es una familia de la India que vive allá en Estados Unidos, que conocimos hace algunos años. Y ellos nos invitaron a su casa para compartir una cena. Y la verdad es que yo nunca me hubiera dado cuenta que el esposo, que se llama Kartik, estaba sufriendo severos problemas de salud. Porque él si miraba su rostro, no se veía angustiado, no se veía preocupado, y además que en ningún momento de la conversación mencionó su enfermedad. No fue hasta que estábamos a punto de despedirnos, que nos estábamos yendo de la casa, yo les pregunté si había algo por lo cual yo podía orar por ellos. Y en ese momento salió a la luz que recientemente le habían diagnosticado a Kartik una enfermedad de cáncer en la sangre, y le habían dicho que probablemente esto terminaría siendo mortal. Este esposo no tiene ni siquiera 35 años y está con una enfermedad terminal. Y entonces yo le dije que oraría por él. Pero antes de orar, Kartik me miró a los ojos y con mucha paz y con mucha tranquilidad me dijo: Andrés, mi oración no es
estas cosas en lo teórico. Pero es otra cosa ver en la vida real un hombre que está enfrentándose con la muerte y que enfrenta la muerte con tanta paz y tanta tranquilidad. Pero después nos poníamos a pensar con mi esposa que tal vez no debería sorprendernos tanto que Kartik pueda responder de esta manera, porque la verdad es que en todo el tiempo que yo conocí a este hombre, lo único que vi era un hombre cuya vida estaba centrada en Cristo, un hombre que te invitaba a su casa y lo primero que hacía era sacar una Biblia y pedir que le enseñes algo acerca de Jesucristo. Era un hombre que, a pesar de vivir en un departamento muy pequeño, cada vez que había una fiesta, algún feriado, invitaba a sus amigos, les invitaba a una comida y les hablaba de Jesucristo. Era un hombre que continuamente estaba modelando ese rol de liderazgo espiritual en su hogar, con su esposa y con sus dos hijos de 8 y 5 años. Era un hombre que vivía para Cristo. Y por lo tanto, él podía morir de esta manera o enfrentarse a la muerte de esta manera. ¿Qué hace que un hombre como Kartik pueda enfrentar una situación como esta con tanta paz y con tanta seguridad? Lo que hace que un hombre como él pueda estar tan tranquilo al enfrentarse con la realidad de la muerte es que él vivía con la convicción de que sus pecados habían sido perdonados y que un día, después de su muerte, Cristo lo resucitaría a nueva vida. Eso es lo que lo sostenía en medio de esta prueba. Puesto que para Kartik el vivir era Cristo, el morir verdaderamente podía ser ganancia. Lo que quiero preguntarte esta noche es si tú vives con esa misma convicción, que la que tenía mi amigo Kartik. La realidad es que si no estás en Cristo, la realidad es que si no estás viviendo tu vida para Cristo, entonces no puedes tener este mismo tipo de paz en una situación como esta. Es imposible que enfrentes la muerte o las grandes pruebas de la vida con tanta paz y tanta tranquilidad. Pero si estás en Cristo y si Cristo realmente es el centro de tu vida, entonces ninguna situación que venga a tu vida, por más difícil que sea, será capaz de desmoronarte. Porque sin importar qué pase, no importa qué pase, nada puede cambiar el hecho de que tus pecados fueron perdonados y que Cristo te resucitará a nueva vida. Y por lo tanto, este pasaje y esta descripción de la resurrección es algo que Cristo nos invita a una respuesta. Que sin importar dónde estés, por más que seas cristiano de años y años, o por más que recién estés llegando a la iglesia, esta es una invitación a que tu vida pueda estar anclada en la realidad de que Cristo murió y de que Cristo resucitó de entre los muertos. Y que todo esto nos ayude a ver que la resurrección de Jesucristo es increíblemente relevante para nuestras vidas, no solo en el futuro, sino incluso ahora mismo. Vamos a terminar orando. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Padre, porque a pesar de que nosotros somos viles pecadores, que no merecemos nada más que el infierno, que tú en tu gracia nos amaste. Nosotros merecíamos ser molidos en una cruz por nuestro pecado, pero Cristo fue molido en nuestro lugar. Nosotros merecíamos derramar nuestra sangre en una cruz, pero Cristo derramó su sangre en nuestro lugar. Nosotros merecíamos ser malditos eternamente, pero Cristo fue hecho maldición por nosotros. Padre, te damos gracias por ese sacrificio, pero Padre, te damos gracias que Cristo no solamente murió, sino que también resucitó por tu mismo poder. Y que gracias a su resurrección tenemos la seguridad de que Cristo verdaderamente
Padre, pedimos que nos ayudes a realmente mirar esta realidad, que podamos glorificarte por esta obra tan maravillosa que hiciste en nuestro favor, Señor, y que realmente podamos vivir con esa convicción que transforma nuestras vidas, esa convicción de que Cristo perdona nuestros pecados, que Cristo nos resucitará nuevamente. Gracias, Padre, por esta noche, por tu palabra, y todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a invitar al pastor que quede, que vamos a cantar juntos, así de, mientras que cantamos, Lord, va al Cristo Rey. Precisario para un mientras que cantamos, como saben, decimos, no obligamos a nadie, o sea, importante, bueno, primeramente gracias Pastor por la palabra, gracias porque Dios ha hablado en nuestro corazón, y en un día tan importante, ¿no? Recordando estas grandes verdades, pero lo importante es que, como dice la Escritura, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi camino. Pero bueno, si también quieres servir al Señor a través de las ofrendas, puedes hacerlo. Y si no, lo más importante, ofrenda tu corazón, ofrenda tu vida siempre, por siempre. Así que te invito a poner de pie, cantamos, el pastor después va a leer la bendición allí en Hebreos capítulo 13, verso 20-21, y ya lo dejamos libre. Bien, cantamos. Cristo,
resucitó de entre los muertos, a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, nos haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.